Premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, hay un sentimiento muy extendido de miedo con respecto a las posibilidades que tenga Gustavo Petro de ser presidente de la República. Y es un miedo legítimo, porque si Petro gana, el país está perdido. Y el país está perdido no solo por la maldad de Petro, que es proverbial, por los amigos que tiene Petro, que son los peores amigos que uno puede imaginar, sino por la incapacidad y la ineptitud que Petro tiene, como lo demostró siendo alcalde de Bogotá, que es un desastre que la gente no midió suficientemente. Petro es un gran peligro y por eso el miedo es justificado. Pero a ese miedo se le suma otro, y es que las encuestadoras, y especialmente los periodistas que interpretan las encuestas, dan como ganador precisamente a Petro. Le hicimos unas preguntas a una analista política de primera condición, que es Alicia Eugenia Silva, y nos sacó de esa historia, porque el proceso de las encuestas, como el proceso que las encuestas miden, es un proceso, es decir, es dinamismo, cambia todos los días, no es una fotografía estática. Si la fotografía fuera estática, ya las elecciones estaban así y Petro sería el ganador, pero si la elección es un proceso dinámico y la gente va cambiando de opinión porque se acerca la elección, porque tiene más elementos de juicio, porque se entusiasma con las propuestas de alguien y se asusta con las propuestas de otro, porque mira lo que está pasando a su alrededor y comprende que Colombia no puede ser como Venezuela, o no puede ser como Nicaragua, o no puede ser como Cuba, es decir, como los países a los que Petro miraría como su objetivo, como su estrella polar. Todas esas cosas se reúnen y conducen a que todos los días las encuestas están variando, repetimos, dentro de un proceso que, como todo proceso, es dinámico. Si se estudia lo que viene pasando en el último tiempo con Federico Gutiérrez, que gana y gana y gana posición dentro del electorado potencial colombiano para las elecciones del próximo 29 de mayo, y Petro que pierde y pierde y pierde relativamente con Federico Gutiérrez, el resultado sería muy distinto, y tiene que ser muy distinto. Repetimos, esto es un proceso dinámico, como todo proceso. Esto no es una fotografía de una realidad estática, de una realidad paralítica, como dirían algunos filósofos, atendiendo a la naturaleza misma del derecho, que tiene que ser dinámico, porque no es derecho el que se ocupe de una realidad paralítica que no existe. La realidad social es eminentemente dinámica, y una realidad referente a una situación electoral lo es todavía más. En suma, que Federico Gutiérrez está ganando posiciones todos los días. En suma, que Petro está perdiendo audiencia todos los días, audiencia relativa, y queda por saber lo que pase con los candidatos que se mantendrán en la contienda. No sabe uno bien para qué, pero se mantienen, entre ellos Rodolfo Hernández y otras personas que tienen inclusive menor volumen de votación. ¿Qué va a pasar con ellos de aquí a las elecciones? ¿Y qué va a suceder en el momento en que llegue el electorado a enfrentarse con las urnas? Rodolfo Hernández, que en un momento apareció con una dinámica muy positiva, se desinfló. Eso coincidió con su viaje a Europa, pero coincidió también con las perspectivas muy positivas de la candidatura de Federico Gutiérrez. Señores, no hay nada perdido. Señores, hay que tener miedo, pero un miedo positivo, no un miedo paralizante. El miedo produce distintos efectos.
en el ánimo de las personas. Uno es el efecto paralizante, el efecto que pone en funcionamiento una actitud de fuga ante la realidad y de que todo está perdido, no hay nada que hacer. No, ese sentimiento no puede ser, ese miedo no puede producir esos efectos. El miedo tiene que producir el otro efecto, una marcha hacia adelante, una marcha para impedir que lo que se ve venir con posibilidades de éxito no suceda. Tiene que ser un miedo positivo, un miedo que lleve a cada uno a llevar a su vecino retrechero a las urnas, a demostrar que no hay nada perdido y que las cosas se resuelven a último momento. El análisis que hizo Alicia Eugenia Silva es un análisis impecable desde esa perspectiva, desde la perspectiva dinámica que tienen los asuntos políticos y los asuntos electorales en particular. Ahora Petro está diciendo que lo quieren matar. Es una actitud que periodistas de la calidad de Salud Hernández Mora vienen censurando muy duramente. Si está amenazado, ¿por qué no lo ha dicho? ¿Por qué no ha acudido a la Policía Nacional para que lo proteja como es su deber? Su deber. No puede ser que estas elecciones se manchen de sangre y que Petro o ningún otro de los candidatos resulte víctima de un atentado. No puede ser, y eso no es tolerable y eso no se va a permitir. Pero Petro no pone esa denuncia en manos de las autoridades que estarían encargadas de darle la vigilancia que corresponde, que la tiene y mucha, que la tiene y muy continua. Hay que mejorarla, se mejora lo que sea necesario, pero insistimos, las elecciones no pueden estar manchadas de sangre porque serían unas elecciones en esa medida completamente ilegítimas. Petro no puede ser víctima de ningún atentado, pero él lo tiene que revelar, pero él tiene que ayudarle a las autoridades, él se tiene que respaldar en el uso de la fuerza legítima del Estado para protegerlo a él y para proteger a todos los demás candidatos en vísperas y en la ocurrencia de las elecciones que se avecinan. En suma, queridos amigos, que las cosas están bastante más difíciles de como lo plantean algunas encuestas, que la visión puramente estática de esa realidad es una visión equivocada, de hecho, si no fuera así, no se contratarían nuevas encuestas, ¿para qué? Ya todo está definido. No, las encuestas cambian, la realidad de la gente cambia, la posición que la gente tenga frente a estas elecciones cambia y cambia en la medida en que se acerca la fecha electoral. El día de las elecciones hay mucha gente que decide su voto, hay mucha gente que prefiere levantarse y acudir a las urnas que quedarse en su casa esperando que otros decidan por él. Esto es un proceso dinámico que como proceso dinámico está favoreciendo ampliamente la aspiración que los colombianos tenemos de que el próximo presidente de la República sea Federico Gutiérrez y no sea Gustavo Petro. De manera pues que nada de miedo paralizante, nada de actitudes vergonzantes, nada de creerle a las encuestas que quieren decir que todo está resuelto, y resuelto por una mayoría de Petro que la pierde todos los días, frente a una minoría de Fico que deja de ser minoría todos los días para acercarse y para estar ya muy cerca de las posiciones de Gustavo Petro y para sobrepasarlo con ventaja si esto continúa como viene. La cuestión electoral es una cuestión dinámica, es una cuestión viva, es una cuestión que cambia diariamente y viene cambiando diariamente en favor de las aspiraciones que tenemos los colombianos de que el próximo presidente de la República sea Federico Gutiérrez. Esa es la realidad. Y a lo otro, a lo que tenemos que acudir, es a estas actitudes de Gustavo Petro de declararse víctima y de decir que no concurrirá más a las elecciones, como preparándose para un final que él ve que no será un final feliz.
esa podría ser una interpretación de los hechos, porque uno no entiende que una persona amenazada de muerte no comparta su temor con las autoridades para que mejoren sus caminos de seguridad y para que el país esté advertido que una cosa como esta no será tolerable para nadie, ni para los enemigos ni para los adversarios de Gustavo Petro. Violencia en las elecciones son términos contradictorios de una democracia plena. La democracia tiene que ser activa, tiene que ser viva, tiene que establecerse sobre parámetros de comportamiento y hay que examinar la conducta de Gustavo Petro a fondo. Pero esto no se puede convertir en un hecho de sangre, en una amenaza que ponga a Gustavo Petro en una alerta tal que le impida ir a los sitios a donde debe ir. En este momento dejó de ir a Pereira y ya se sabe que lo que se llama el cinturón cafetero y Antioquia están largamente acompañando las aspiraciones presidenciales de Federico Gutiérrez. Casualidad puede suceder, pero en todo caso, ni dejarnos vencer por presentaciones perezosas, como las llamaba Alicia Eugenia Silva, de algunos periodistas que no tienen el cuidado de comparar una encuesta con las encuestas anteriores para interpretar un proceso dinámico. De manera que no hay que dejarse derrotar, no puede ser que nos tome un pánico paralizante, sino al contrario, un miedo activo y eficaz para llenar las urnas de votos por un presidente que rescate los problemas del país del abismo en que se encuentran en algunos frentes, que apoye lo que haya que apoyar y que defienda en todo caso la legitimidad y la paz. Estas son las reflexiones que vienen y que corresponden frente a unas encuestas que las admitimos como válidas, nadie las está negando, pero que son manifestaciones estáticas de un proceso dinámico. Y eso es una contradicción. De manera que para ese día vale la encuesta, a sabiendas de que al día siguiente eso ya cambió y pasados unos días cambia más, como está cambiando dramáticamente en favor de Federico Gutiérrez y la aspiración presidencial que tiene y que lleva tanta gente entusiasmada con la posibilidad de un gobierno de paz, de un gobierno de orden, de un gobierno de justicia, de un gobierno de prosperidad y no de un gobierno de desastre como sería el de Gustavo Petro. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, 7 de la mañana, 25 minutos. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. Desde 300,000 pesos. Clic. Sin ir al banco. Clic. Ahora nuestros clientes